Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido al webinar Insertos de torneado y sus aplicaciones. Mi nombre es Oscar Fernández y soy especialista de producto en herramientas Cleveland. El día de hoy me acompañan mis compañeros Irán González, ingeniero de aplicación con más de 7 años de experiencia en la industria de herramientas de corte, y también me acompaña Fernando Escamilla, quien desde hace más de 6 años se desempeña como ingeniero de aplicación. Antes de continuar, te comento que el seminario está diseñado para durar 1 hora. También te informo que puedes escribir tus preguntas en el chat y al final de la presentación resolveremos todas tus dudas. Sin nada más que decir, cedo la palabra al ingeniero Irán para dar inicio a la presentación. Irán, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Espero te encuentres el día de hoy muy bien y que lo estés pasando lo mejor en este tiempo de confinamiento que es para tener reflexión sobre muchos asuntos. Y bueno, hay que estar con las medidas de seguridad constantemente. Y bueno, a continuación vamos a empezar. Eh, Vamos a ver el día de hoy lo que son insertos exclusivamente de torneado. Vamos a revisar el día de hoy lo que es, el objetivo del día de hoy es revisar la nomenclatura, las aplicaciones, condiciones de mecanizado, cuidados y recomendaciones. Es importante dejarte claro que el día de hoy lo único que vamos a estar revisando es de forma generalizada y podamos ayudarte a ti como nuestro cliente, como nuestro usuario, a poder identificar un inserto cuando sus características, ayudarte a la selección del inserto y en el caso de la mayoría de nuestros clientes que también están aquí presentes, puedan saber darle la mejor solución a sus respectivos usuarios finales. Puedes acercarte a cualquiera de los ingenieros de aplicación de tu zona para poder preguntar las dudas que llegaras a tener aquí o si necesitas algo más técnico, no hay problema, se te puede dar de manera personalizada. En este caso, les repito, solamente es para que ustedes se den una idea general de los insertos el día de hoy y algunas condiciones de mecanizado. Para empezar, necesitamos tener bien claro qué es un inserto. Un inserto es una pastilla, o también le dicen plaquita, de un material duro, con la función de cortar material a través de los filos y aristas. Se puede usar en todo tipo de mecanizado. En este caso, el inserto, hay variedad de materiales con los que está hecho un inserto, pero específicamente en esta presentación vamos a estar hablando de insertos de carburo de tungsteno. Existen también insertos cerámicos, insertos con punta de diamante, PCB y tanto material, pero la presentación del día de hoy y es exclusivamente hablar de nuestros productos y en este caso de los insertos de carburo de tungsteno. Como decía, varios de los tipos de aplicaciones o en lo que se puede utilizar un inserto puede ser para barrenado, puede ser para torneado, fresado, tronzado, y lo que tiene que ver es, con lo que es las diferentes tipos de mecanizado. Ahora, un inserto tiene una nomenclatura, una forma con la que se puede identificar, pero hay o existen dos sistemas. Uno de ellos es bajo la norma o sistema ISO y la otra bajo el sistema ANSI. Como bien sabemos, estas dos normas tienen que ver en este caso, con la forma de medir, ¿no? Podemos decir en este caso que la ISO va más enfocada a, a lo que es milímetros y ANSI va un poquito más a lo que son fracciones, numéricos, alfanuméricos. Entonces, es importante tener presente eso. Tenemos tanto norma ISO como norma ANSI y para esto es, les digo, muy importante para que nosotros podamos identificar un inserto. Ahora, vamos a empezar con esto, la clasificación ANSI. La clasificación ANSI, como bien les decía, tiene que ver un poquito más con la cuestión de pulgadas, con la cuestión de la forma de medición.
pero para esto vamos a identificar. Ustedes cuando agarran, o tú cuando agarras una cajita de insertos, te puedes dar te puedes dar cuenta que viene este tipo de palabras, de números, y en muchas de las ocasiones no sabemos qué significa, no sabemos qué es. Y la idea de hoy es que tú sepas para qué es cada uno de estos y puedas tú seleccionar el inserto correcto para la aplicación que en este caso llegue a necesitar tu cliente o tú como usuario final lo puedas solicitar con tu respectivo ingeniero de aplicación de tu zona. Vamos a empezar. La primera letra. ¿Qué es la primera letra? La primera letra nos dice qué es la forma del inserto. La forma del inserto va muy relacionada a la pastillita, cómo es, qué geometría tiene, si es cuadrada, redonda, si es un romboide, etc., etc. Entonces, la primera letra te dice eso. ¿Cuál es la forma del inserto? Esto lo vamos a ver más adelante de forma específica con el ingeniero Fernando Escamilla, pero ahorita solamente es explicarles qué es esto de la clasificación de forma general, qué son estas letras, estos números. Entonces, y es importante también, les recalco, que tengan presente esto, que lo tengan, si algunos están anotando, tomen nota para que sepan de qué les están hablando, porque esto va a ser importante más adelante en la presentación. Entonces, tomen nota de lo que estamos diciendo en estos momentos y puedan tener más fácil y lo puedan practicar más adelante a la hora de dar una solución a sus clientes. Pueden tener bien presente qué es esto. Bueno, repito, la forma del inserto. La forma del inserto es la primera parte que viene en esta clasificación o nomenclatura en la norma ANSI. La segunda letra tiene que ver con el ángulo de incidencia, o sea, cómo va a cortar, cómo va a ser la entrada a la hora de hacer el respectivo mecanizado. Más adelante lo vamos a ver a detalle. Tolerancias, así como las brocas, los end mills, todas las herramientas de corte, tanto en acero a alta velocidad que son sólidas, tienen una tolerancia. Así también los insertos. Recuerden que los insertos hablábamos que son plaquitas para realizar mecanizados y por medio de sus filos por medio de los filos puedan cortar. Entonces, así como eso también tienen que tener esas características, también tienen tolerancias a la hora de realizar su respectiva dimensión. Entonces, estas tolerancias se establecen en una tablita que vamos a ver más adelante y estas también se pueden saber cuando es más arriba, más abajo, etcétera. Eh, el tipo de sujeción. La sujeción es muy, muy importante, ya que depende en este caso del proveedor. Muchos de los proveedores que manejan insertos de carburo de tungsteno tienen diferentes tipos de la forma en que agarran el inserto. Entonces, cuando nosotros vemos una nomenclatura CNMG, la última letra nos está diciendo a qué tipo de sujeción, si es clamp, si es con tornillo, etcétera. La siguiente tiene que ver con el diámetro del círculo inscrito. La mayoría de los insertos tienen, bueno, para poder nosotros saber el tamaño, viene un diámetro inscrito en el inserto. Algunas veces esta es más que nada relacionada a la forma de medirlo. La otra, ahorita lo vamos a ver en la siguiente clasificación, la otra es el ancho del inserto. ¿Cuál es el grosor que tiene? El radio de la arista, si es radio 1, radio 2, esto tiene que ver con las fracciones, si es un 64avo, un 32avo, etcétera. En algunos insertos también llega a ver lo que es el sentido de corte. Vamos aquí en esta parte de lo que es el sentido, que esto es opcional, el sentido del corte. Esto solamente lo van a ver en algunas cajitas o en algunos tipos de insertos, no lo van a ver en todo, solamente en algunas opciones, pero aquí te da la opción si es R de right, que es derecha, left, izquierda. El siguiente punto es el tipo de rompeviruta. Cada proveedor, cada fabricante de insertos de carburo de tungsteno tiene su propio rompevirutas para materiales en específico. Hay muchísimos materiales y hay muchísimos insertos, varias formas, varios tipos de rompevirutas y los tipos de rompevirutas en muchos casos son exclusivamente para materiales exclusivos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un acero 1018. Existe un rompevirutas para un acero 1018.
un D2, existe un rompevirutas para atacar un acero D2, un acero 1, un acero H13, materiales que son, son materiales no ferrosos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto tiene que ver el rompevirutas. Y el siguiente punto importante en la clasificación de esto es el grado de recubrimiento. El grado de recubrimiento también va muy relacionado con el tipo de rompevirutas. Y estos dos, el tipo de rompeviruta y el grado de recubrimiento, son importantes y esenciales para la hora de que el inserto sea efectivo y tengas éxito a la hora de realizar el mecanizado. Ahora, estamos viendo la clasificación ANSI y la clasificación ISO. ¿Qué diferencia tiene esto? Bueno, les decía, ANSI va en pulgadas e ISO va en milímetros. Ahora, la mayoría, lo único que cambiaría en esta, solamente sería en esta parte. Como anteriormente estábamos viendo, es pulgadas, milímetros. Ahora, esta es más fácil y es lo que te puede ayudar a ti a que tú puedes identificar más rápido a la hora de medir el inserto. Muchas veces nos ocurre de que llega algún distribuidor o proveedor y me dice, yo quiero este inserto. Te mandan una foto y como que quieren que adivines, ¿no? Y eso es una parte complicada. Es necesario, en este caso, que, por ejemplo, nos coloques el inserto en la longitud del labio de corte, en esta parte de aquí, para saber primeramente nosotros el tamaño, la longitud del labio de corte, y coloques el inserto en una escala, en el, como dice el labio de corte, ahorita vamos a ver dónde está esa parte de lo que nos referimos del labio de corte, lo coloques tu inserto en esa parte y nosotros automáticamente, pues, y tú lo vas a ver ahí, ¿cuánto va a medir? 12, 16, 18, 20, 9 milímetros. Automáticamente vamos a ver, pues, ya el tamaño del inserto para poder ayudarte. Si tú solamente agarras y nos mandas una imagen de un inserto, nosotros no vamos a tener ni idea de qué tamaño puede ser, ¿cómo se llama? Si es un inserto incluso positivo o negativo. Es importante que tú, a la hora de que estés identificando un inserto, ya esta parte es un poquito más sencilla. La parte complicada es saber esto a la hora de que tú solicitas un inserto. Vamos a ver el tamaño y el radio que tiene esto. ¿Sabes qué? Te dan el inserto, pero no sabes el radio. Eso también es a veces complicado para nosotros saberlo. Entonces, es importante que tú a la hora de que estés recibiendo un inserto como distribuidor nuestro o tú como usuario final nos lo solicites, nos digas la aplicación que estás teniendo. ¿Qué vas a hacer? ¿Un desbaste o un acabado? Existe el desbaste medio, existe el acabado, existe varias formas de poder identificar esa parte, pero si tú nos dices de forma resumida, ¿sabes qué es para un desbaste? Vamos a entender que puede ser un radio 0.8 o un radio 10 o o un radio mayor a eso, porque necesitas que el inserto sea fuerte a la hora del corte. Pero si tú dices que es un acabado, entonces este va a ser más pequeño. Entonces, tienes que tener en cuenta eso a la hora de identificar un inserto o nos solicites a nosotros poder ayudarte para identificar el inserto. Entonces, tenemos que el anterior es pulgadas y milímetros, pero el esto de milímetros nos puede dar un poquito más rápido para que tú puedas identificar el tamaño del inserto. ¿Sale? Ahora, tú cuando solicitas un inserto, muchas de las ocasiones nos dice, es que el usuario me está pidiendo este inserto. Y entonces, pues tú le das una recomendación en base a lo que tú tienes, es que no, me está pidiendo forzosamente que sea con esto. No, nosotros lo que podemos hacer es darte un semejante o algo que realmente te pueda hacer funcional. No solicites que sea lo mismo porque todos los fabricantes tienen diferentes tipos de rompevirutas, lo que les estaba diciendo, y de diferentes grados de recubrimiento. Estos se seleccionan siempre y cuando tú sepas también qué material vas a atacar. Muchas ocasiones también dicen, oye, ¿que necesito un inserto para fierro o para acero? Ok, ¿qué tipo de acero? Necesitamos saber nosotros qué tipo de acero. Acero en general. Muchos hacen eso, ¿no? O sea, no se trata de eso. Se trata de que para que nosotros podamos darte un servicio adecuado y podamos darte un inserto en el cual tú puedas tener éxito, necesitamos que nos digas el tipo de acero que vas a atacar para que nosotros identificamos el rompevirutas y al mismo tiempo el grado de recubrimiento, porque también hay materiales que son tenaces, hay materiales que tienen resistencia bueno, que al desgaste. Entonces, es importante eso para que tú nos puedas ayudar y te podamos dar el mejor servicio y el inserto sea funcional. No es que el inserto nos sirva, es que necesitamos nosotros tener más información para que el inserto sea efectivo. ¿Ok?
Ahora, hay muchísimas formas de insertos y muchísimas aplicaciones. Uno de ellos es el inserto cuadrado. El inserto cuadrado eh, por lo regular se ocupa mucho para fundición, para forjas, para algunos blanks. Y pues este tiene una geometría robusta. Su única desventaja, podemos ver ahorita de forma general, se debe utilizar en maquinarias con mínimas vibraciones. También existen lo que estábamos viendo, bueno, aquí viene las formas. Recuerda lo que se le había dicho en un punto anterior. La primera forma para identificar o la primera parte para identificar el inserto es la forma. Ya vimos esta, la S, el cuadradito. Por eso les había comentado que anotara en esta parte. Bueno, toda, de preferencia. Esta forma. Estamos viendo ahorita la forma del inserto. Entonces, ya tenemos la primera letra, que es la S. Cuando referimos a una S, tengan presente que es un cuadradito. ¿Ok? La siguiente es una forma letra C. Esa es como que la más utilizada para muchas aplicaciones y algunos materiales. Pero repito, tiene que ver aquí el rompeviruta y el recubrimiento. Otra forma que existe, esta es la W. Muchos en el mercado lo conocen como el famosísimo inserto trigón. ¿Ok? Esto que tiene, bueno, algo que también quiero mencionarles es que las plaquitas, si alguno de ustedes, o en este caso tú has tenido un inserto en la mano, te has dado cuenta que tiene dos caras. La primera cara, nosotros podemos ver aquí, esto lo estamos viendo de frente, tiene un filo aquí, un filo acá y otro filo acá. Pero son dos caras, entonces ¿cuántos filos de corte tiene? 6. Eso solamente aplica en los insertos negativos. Eso se conoce como trigón, como les estaba mencionando. Ahora, el siguiente. El inserto triangular, por regular, que se ocupa para careados, algunos lo ocupan para ranurados y algunos llegan a ocuparlo incluso como para hacer roscas. Eso fue alguna vez un caso extremo que vi, pero alguna vez llegaron a ocuparlo para eso. En este caso, pues un asiento tiene una ventaja de un asiento estable, un desahogo de material que reduce el riesgo de atascamiento. Entonces, aquí ya estamos viendo la forma tipo T. Ya vimos la forma S, la forma C, la forma del trigón y la forma T. ¿Cuántos tipos de formas existen? Existen 8, pero en herramientas Cleveland estamos ocupando las más estándar, que en este caso son 6. Existe lo que es también la forma D, que es un inserto tipo diamante a 55 grados. Y es la primera elección para elegir operaciones de perfilado o algún tipo de acabado. El inserto muy larguito y por regular de los que son muy estrechos es el inserto W. Este lo ocupan un poquito más, depende de la aplicación, porque en ocasiones llega a ser aplicaciones, necesitas profundidad a la hora de poder atacar el respectivo material, entonces necesitas uno que esté un poco más largo. Y en este caso puede ser el inserto V, de forma V, ¿ok? Y bueno, como resumen, les decía, aquí solamente es el resumen, pero les decía que existen 8 formas de insertos, pero herramientas Cleveland, nosotros manejamos 6, que son los más comunes, los más estándar. Y bueno, nosotros de forma resumida te voy a poner lo siguiente. Existen las formas de inserto robustas y las formas de inserto estrechos. Las formas de inserto robustas, las aplicaciones, o en este caso, la ventaja que tienen es para desbastes muy agresivos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, el desbaste tiene que ver mucho con la profundidad de corte, la velocidad de corte, las revoluciones, o sea, todo lo que tiene que ver con las condiciones de mecanizado. En este caso, para hacer el primer paso, que es el desbaste, te recomendaríamos, por ejemplo, un inserto tipo C o un inserto tipo S. Pero ¿sabes qué, ingeniero? Necesito hacer ahora un acabado. Un acabado, eh, lo más, no nos le llaman hasta pulido. Bueno, ¿sabes qué? Te voy a recomendar un inserto estrecho, que es un inserto V, forma V, y esta con un radio 1. Todo esto,
o todas esas dudas que llegaras a tener, no te preocupes, se puede aclarar al final de la presentación. Y también de forma específica, si tienes algo en específico, te lo podemos aclarar acercándote tú a tu ingeniero de aplicación. Es importante que tomes nota de todas las dudas que tengas y, este, y si quieres algo más en específico, se te puede apoyar. Esto es de forma general y ahorita la primerita parte que vimos es las formas. Y bueno, a continuación le voy a ceder la palabra al ingeniero Fernández Camilla. Bueno, antes que nada, buen día a todos. Soy el ingeniero Fernando Escamilla. Vamos a continuar ahorita con este tema. Si se dan cuenta, vamos a empezar a desglosar la designación o la nomenclatura de nuestros insertos. Lo vamos a ir desmenuzando poco a poco para que vayamos nosotros entendiendo un poquito más. Lo que nos interesa principalmente es que tú sepas recomendar y sepas identificar un inserto. No nos vamos a ir tampoco tan técnicos porque, como ya lo han notado tal vez, los insertos es un tema muy amplio en cuestión de información. Pero, así como lo vamos a ir tratando ahorita, vamos a ir viendo punto por punto qué es cada cosa, cómo identificarlo. Y lo principal es que nos vamos a dar cuenta que para recomendar un inserto, vamos a irlo armando por pasos. Casi como vemos aquí estos cuadritos, vamos a hacer como un trenecito de bloques, ¿ok? Entonces, nuestro compañero Irán ya nos habló un poquito de lo que son las formas y las aplicaciones de estos. Ahorita vamos a seguir con lo que son los ángulos de incidencia, que es un tema también muy importante. Nosotros vamos a manejar en los insertos dos tipos de ángulos, los positivos y los negativos. Siempre van a estar escuchando ese nombre. Quiero un inserto negativo, quiero un inserto positivo. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere al ángulo de incidencia. ¿Qué es un ángulo de incidencia? Es cómo va a entrar nuestra herramienta contra el material que vamos a estar cortando. Vamos a hablar un poquito primero de lo que son los insertos positivos. Los insertos positivos, como lo pueden ver en la imagen, aquí tiene un ángulo de 7 grados. Esta imagen está un poquito exagerada, pero es para que vean a detalle cómo es que entra la herramienta hacia la pieza. Los insertos positivos generalmente se utilizan para materiales blandos o que no tienen tanta resistencia a ser cortados, como pueden ser los aluminios, materiales no ferrosos como el cobre, el latón, el bronce, algunos polímeros o resinas, plásticos e incluso algunos tipos de maderas. ¿Qué características tienen estos insertos? Que generalmente los filos de corte que tienen son muy agresivos, son muy incidentes contra el material. ¿Por qué? Porque el material, al no tener mucha resistencia, va a tener un corte muy sencillo, va a facilitar mucho el corte. Y va a ser un corte muy agresivo en el cual se pueda llevar muy rápido el material sin tanto esfuerzo ni en la máquina, ni en la pieza, ni en la herramienta. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar de los insertos negativos. Los insertos negativos se utilizan principalmente para trabajar materiales duros o ferrosos. ¿A qué me refiero con ferrosos? Bueno, todos los materiales similares al acero, al hierro, que estos sí oponen realmente una resistencia alta a ser cortados y que pueden ser materiales, como ya lo había comentado mi compañero Irán, pueden ser tenaces, pueden estar endurecidos, pueden tener incluso algunas irregularidades. Este tipo de insertos son un poco más, más burdos, tienen que resistir golpeteos, tienen que resistir vibraciones y tienen que quedar principalmente más asentados o mejor asentados en su portaherramienta para evitar que vaya a haber una ruptura. Porque en algunos otros seminarios, ya lo habíamos comentado a mis compañeros, el carburo, a pesar de ser un material extremadamente duro, tiene una desventaja, que al ser extremadamente duro se vuelve extremadamente frágil. Un ejemplo muy notable es, por ejemplo, un cristal. Un cristal no lo podemos cortar con cualquier cosa porque es un material muy duro. Pero ¿qué pasa si le aventamos una piedra? ¿O qué pasa si lo estrellamos con algo? Se nos va a quebrar. Lo mismo pasa con el carburo. A pesar de que es un material muy duro, es un material que se vuelve muy frágil. Es por eso que ese tipo de insertos tienen que estar diseñados para resistir esos golpeteos y esas vibraciones. Ahora vamos a pasar al punto de las tolerancias. La tolerancia en sí nos va a indicar dos valores, pueden ser máximos o mínimos, dentro de los cuales la fabricación de los insertos tiene permitido pasarse o faltar un poquito en esas dimensiones. Vamos a encontrar principalmente dos tipos de tolerancias. La clase G, que es la que están viendo ahorita en pantalla, donde está muy generalizado. Aquí vienen las dimensiones donde vamos a tener la tolerancia, que va a ser el radio, el círculo teórico o el círculo inscrito, que ya lo había comentado también mi compañero Irán, el largo del filo y el espesor del inserto. Y las tolerancias clase M, que estas ya vienen un poquito más desglosadas o más específicas,
van aplicadas hacia los mismos, a las mismas cotas o las mismas medidas del inserto, pero aquí ya va a variar también en función de el tipo de inserto y de la forma del mismo también. Seguimos con la parte de sujeción. En este punto, los tipos de sujeciones, ya comentó un poquito mi compañero Iram acerca de esto. Los insertos, dependiendo de la aplicación y dependiendo de dónde lo vayamos nosotros a meter, va a tener un tipo de sujeción distinto. Principalmente hay 3 tipos de sujeción, que son los más comunes, que son los que estamos viendo aquí en pantalla. Cuando vienen con esta letra, la letra G, va a indicar que es un sistema de sujeción con un pin o con un clamp. Si se dan cuenta, en este pequeño diagrama del inserto, aquí tenemos un espacio donde va a entrar ese pin o ese perno. ¿Cómo se sujeta? Bueno, nosotros sentamos el inserto en el portaherramientas y lo que vamos a hacer es que al apretar un pequeño tornillo que tiene el portaherramientas, ese perno va a jalar el inserto hacia atrás, lo va a sujetar contra el mismo portaherramientas y adicional a esto, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, tiene un clamp o una cuña que sujeta el inserto por la parte de arriba y va a evitar que tengamos vibraciones y principalmente que quede bien asentado el inserto en el portaherramientas. ¿Qué nos va a asegurar esto? Que el inserto no tenga nada de movimiento, no tenga nada de vibración y evitemos que haya un desgaste excesivo o una ruptura en un caso de algún golpeteo muy extremo. Seguimos con la letra T. Esta letra T se refiere a que es una sujeción por un tornillo opresor. Si se dan cuenta en este diagrama, ya no es el mismo tamaño del espacio donde iría el perno, sino que aquí lo que vamos a meter es un tornillo opresor, un tornillo de cabeza plana. La sujeción es muy sencilla, simplemente se pone el tornillo, se aprieta y el tornillo queda justo contra el portaherramienta y eso es todo. Ahora, tenemos una tercera letra que va representada con la letra X. Aquí nos dice que es un diseño especial. Como ya lo había comentado mi compañero Iram, hay muchos fabricantes que tienen diseños especiales o patentes especiales de insertos que son únicos de ellos. Muchas veces para evitar que haya competencia o para asegurar ciertos mercados de negocio donde no quieren que se les meta la competencia, hacen este tipo de diseños, donde la sujeción es especial, es única. No vamos a encontrar un inserto similar y la sujeción no va a entrar tampoco con cualquier portaherramientas, pero ellos siempre lo indican con una X. Esto va igual normado. Cuando vengan con una X significa que es un inserto especial y ahí lo más recomendable sería tratar de hablar con el ingeniero que nos está atendiendo, nuestro asesor comercial o nuestro asesor técnico y solicitarle algo similar, algo que podría sustituir esa herramienta porque lo más probable es que no lo vayamos a encontrar. Y bueno, dando aquí un poquito de recordatorio de lo que ya vimos, aquí es como estamos viendo en estas imágenes los insertos en un corte transversal o en un corte a la mitad. Así es más o menos como se ven los insertos dependiendo de si son positivos o negativos y su sujeción. Del lado izquierdo tenemos un inserto negativo. Los insertos negativos siempre los vamos a encontrar así. Van a tener 2 caras, que van a ser las 2 caras útiles. Como lo había comentado mi compañero Iram, los filos por cara, en este caso estamos viendo un inserto de tipo rombo a 55 grados. Aquí tenemos 4 aristas o 4 puntos que se pueden utilizar. Y del otro lado tenemos otros 4 puntos que se pueden utilizar porque el inserto es completamente recto, como lo pueden ver. Sin embargo, cuando hablamos de un inserto con una sola cara, que generalmente son los positivos, aquí solamente se puede utilizar la cara superior. ¿A qué me refiero con esto? Si se dan cuenta, si le damos vuelta a este inserto, lo queremos usar por la parte de abajo, ya no va a caber nuestro tornillo opresor de entrada y tiene un ángulo aquí en las aristas, generalmente puede ser de 5, 7 u 11 grados, que es los ángulos positivos que tienen estos insertos, y ya no nos va a servir la cara de abajo. ¿Por qué? Porque la incidencia que tienen estos insertos, si nosotros tratáramos de utilizarlos del otro lado, lo más probable es que tengamos un riesgo muy alto de que se nos vaya a quebrar un filo. Es por eso que estos insertos se utilizan solamente en la parte superior o de una cara, y la parte de abajo nos sirve para asentar el inserto. Esto va a evitar que se nos mueva y aunque sean para materiales que no tienen tanta resistencia al corte, vamos a evitar que haya alguna ruptura o un desgaste prematuro. Vamos a seguir. Y aquí es como se pueden diferenciar los tipos de sujeción de los insertos. Del lado izquierdo estamos viendo una sujeción por tornillo opresor, que queda el tornillo de cabeza plana al ras. Si estamos viendo aquí en la imagen,
podemos darnos cuenta que es un inserto positivo, y del lado derecho tenemos la sujeción con clamp. En esta imagen podemos ver aquí, este sería el perno, que es lo que está sujetando al inserto hacia atrás, lo que está jalando el inserto hacia atrás, y esto es lo que le conocemos como clamp, esta pequeña cuña que lleva en la parte de arriba. Su única función es darle una sujeción adicional al inserto para evitar que haya vibraciones y que quede bien asentado el inserto. Bien, ya vimos las primeras 4 partes de la nomenclatura, que es la forma del inserto, el ángulo de incidencia, las tolerancias y el tipo de sujeción. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que son las dimensiones del inserto, cómo medirlo, como había comentado nuestro compañero Irán. Empezando por el primer número o la primera designación, que sería la longitud del filo de corte o la longitud del borde del inserto. Nosotros vamos a encontrar, esta es una designación ISO, la estamos viendo en milímetros. En las designaciones ISO vamos a encontrar estos símbolos, 06, 07, 08, 09, hasta el 27. Esto nos está dando una referencia de la longitud en milímetros del filo de nuestro inserto. No va a ser exacta porque si nos damos cuenta de por sí la designación ya es muy larga y meter las dimensiones exactas sería, aparte de confuso, sería muy largo. Entonces aquí tenemos un ejemplo de lo que sería una dimensión. Si nos damos cuenta aquí en distintos insertos, vamos a tener el mismo símbolo, pero va a tener una medida distinta. Por ejemplo, vámonos al símbolo 09. Aquí vemos que para un inserto tipo C, la medida va a ser de 9.7 milímetros, este es nominal, pero si nos vamos a un inserto cuadrado, ahí va a cambiar, va a ser 9.5. Si nos vamos a un inserto tipo T, va a ser 9.6, entonces ahí va a tener una variación. Como les comentaba, si esto fuera real, si esto lo pasáramos directamente a la nomenclatura, sería muy confuso para entender y también quedaría una nomenclatura muy larga. Esto estamos hablando simplemente del primer símbolo, que sería la longitud de corte. Nos pasamos al ancho del inserto. Este también viene con otro tipo de símbolos que pueden ser del 0,2 al 0,6. Lo mismo, ese espesor nos lo están dando en milímetros. Van a ser 2.38, 3.18. Esos valores realmente son aproximados. Porque estos valores se miden nominalmente, pero hay que recordar también que tenemos las tolerancias. Adicional a esta medida puede ser más o menos un cierto valor, que es lo que ya vimos anteriormente. Y por último tenemos el tamaño de radio. Esto es lo más importante en la cuestión dimensional del inserto. Lo que nos va a interesar más de todas las dimensiones va a ser el tamaño de radio. ¿Por qué? Porque el radio o la arista del inserto es lo que va a realizar todo el corte. No va a ser el filo tal cual, simplemente va a ser el radio de nuestro inserto lo que hace todo el corte, lo que va a arrancar el material. A un radio más pequeño vamos a tener una remoción de material un poco menor, pero vamos a mejorar a lo mejor un poquito el acabado, o va a ser para un trabajo más fino, o va a ser para tener más accesibilidad, o detallar un poquito más la pieza de trabajo que estamos utilizando. Un radio más grande va a quitar más material y también dependiendo de cómo metamos nuestras velocidades y avances, nos puede también mejorar mucho el acabado. Este es lo más importante de todo lo que estamos viendo ahorita, porque muchas veces les van a llegar a decir o van a escuchar que los clientes les van a pedir, ¿sabes qué? Quiero un inserto tipo C, radio 2, radio 1, incluso radio 0. Y aquí también es muy importante que ustedes pregunten, ¿para qué lo vas a utilizar? ¿En qué material lo vas a utilizar? ¿Qué es lo que quieres hacer? Muchas veces los clientes o los usuarios finales ya tienen en la cabeza ese chipcito de, es que este inserto me funciona. Como ya lo había comentado mi compañero Irán, ya tienen una noción de un inserto que ellos manejan de muchos años, pero cuando quieren cambiar a una alternativa, no saben cómo pedirlo. Es aquí donde entran ustedes, donde entra el valor de esta capacitación, que ustedes sepan dar esa recomendación, sepan identificar para qué van a utilizar el inserto y qué inserto es el que más les va a recomendar, el que mejor quedaría para su aplicación. Ahí tenemos aquí en el chat. Me está diciendo que se corta el sonido. ¿Alguien más tiene ese problema ahorita con el sonido? ¿No? Ok. No. Bueno, probablemente sea algo relacionado con la velocidad del internet, pero me voy a ir un poquito más despacio para no adelantarme tanto. ¿Ok? Y bueno, por último tenemos el sentido del corte, que es opcional, como ya lo había comentado también mi compañero Irán.
Esto no aplica en todos los insertos, de hecho solo aplica para algunos rompevirutas y algunos insertos en sentido de corte. ¿Por qué? Porque la mayoría de los insertos, como lo que corta, les había comentado, es la arista, se puede cambiar el porte herramienta, y el porte herramienta también tiene un sentido de corte, puede ser derecho, izquierdo o neutral, que es un corte por la parte del medio. Ahorita más adelante vamos a ver, nosotros manejamos nada más un rompevirutas con un sentido de corte. Bueno, antes de seguir, esta parte también es muy importante. Si alguien está tomando nota, eso también les recomendaría que lo apuntaran. Muchas veces, siempre van a encontrar en las cajas de los insertos, cuando ustedes tengan una cajita de insertos en su mano, van a ver en la parte de atrás o en la parte de enfrente estas letras y estos colores. Muchas veces vienen en un recuadro, muchas veces vienen en un círculo, o viene el color en un circulito y debajo viene esta letra. ¿A qué nos referimos con esto? Esta es una parte muy importante en la cuestión de los insertos. ¿Por qué? Porque esta nomenclatura es como vamos a identificar nosotros los materiales. La letra P y el color azul nos va a indicar que es la familia de los aceros al medio, bajo y alto carbón, estructurales incluso. La letra M y el color amarillo nos va a hacer referencia a los aceros inoxidables de todas las series, de todas las aleaciones. La letra H y el color gris va a hacer referencia a aceros endurecidos o aceros tratados. La letra K y el color rojo van a hacer referencia a hierro fundido o fundiciones de hierro. La letra S y el color naranja van a hacer referencia a materiales exóticos, aleaciones termorresistentes o materiales especiales o aleaciones especiales. Y por último tenemos la letra N y el color verde, que hacen referencia a materiales no ferrosos, lo que ya hemos hablado, lo que son cobres, latones, aluminios, plásticos, maderas, todo lo que no tenga nada de dureza o muy poca dureza entra dentro de esa parte de los no ferrosos. ¿Por qué hicimos mención de este punto ahorita? Por lo siguiente. Hace rato alguien nos preguntó de qué dependía la selección de un rompevirutas. Y como les había comentado hace un momento, mucho para la selección del inserto, dentro del cual entra la parte del rompevirutas, tiene que ver con el material para el que vayamos a aplicarlo. Es por eso que este tipo de designaciones nos van a indicar también en la caja para qué material están hechos. Incluso si sus clientes no saben a veces para qué inserto trabajan para qué material trabajan cierto inserto, con la caja que les digan, a ver, ¿tienes una cajita? Pásame una cajita del inserto que tienes. Y ahí van a darse cuenta que vienen estos colores y estas letras y viene alguno tachado. El que venga tachado es el material para el que fueron diseñados esos insertos, perdón. Y entra la parte de los rompevirutas. Generalmente los rompevirutas van a tener alguna referencia del material para el que fueron hechos. Esos que están viendo en pantalla son nuestros rompevirutas en insertos negativos. Si se dan cuenta, en la parte del rompevirutas viene la designación, por ejemplo, la primera, PF4. P nos va a hacer referencia a que es para materiales acero. F es la aplicación, que en este caso F va a hacer referencia a finishing, que es acabados en inglés. Y bueno, el 4 es simplemente una designación nuestra. La PV va a ser la P, referencia al material. B, o la V, va a hacer referencia a que es para cortes o profundidades de corte variables. Y este que están viendo aquí, el PV, es el único rompevirutas que tenemos nosotros con un sentido de corte. ¿Por qué? Porque el rompevirutas en sí es una canal. Si lo pueden ver aquí, es una canal. Entonces, no va a ser lo mismo cortar en un sentido derecho que en un sentido izquierdo. Aquí sí tiene que ver un poquito el sentido de corte. Y retomando un poquito esto, no nos vamos a ir tampoco muy técnicos, hay un rompevirutas para cada tipo de aplicación. Aquí estamos viendo, por ejemplo, los primeros 4 son para aceros. Tenemos acabados, para profundidades de corte variables, operaciones de torneado medias, y la última que es PR, R de roughing, en inglés desbastes pesados o agresivos. Y de aquí nos vamos a pasar a los aceros inoxidables. En aceros inoxidables, ¿por qué no tenemos tanto? Porque los aceros inoxidables generalmente son para este tipo de trabajos. Cuando vamos a hacer desbastes o cuando vamos a hacer acabados. La parte del inoxidable es un poquito más delicada porque muchos lo han visto trabajar. El inoxidable es un material un poquito difícil. Con temperatura
Generalmente esa temperatura la agarran de la fricción del estar haciendo el corte. El inoxidable se vuelve un poco chicloso. Es por eso que también manejar tantos tipos de rompeviruta para el acero inoxidable puede ser muchas veces contraproducente. Si se dan cuenta, nosotros no manejamos tantos rompevirutas como manejan las competencias. ¿Por qué? Porque nuestros insertos están diseñados para trabajar en una gama muy amplia de aplicaciones y de materiales. Esto evita que también tengamos confusiones, tanto nosotros como el usuario, de qué inserto están utilizando o qué inserto utilizar cuando uno puede trabajar en distintas operaciones y en distintos tipos de materiales. Por último, tenemos la letra K, y esto va referido, como ya lo vimos, a las fundiciones o el hierro fundido. Y aquí también nada más vamos a tener semiacabados y acabados y desbastes medios, semiacabados a desbastes. ¿Por qué? Porque la fundición realmente no presenta una viruta como tal. La fundición generalmente se desgrana. Entonces aquí no tenemos tanto problema por un control de virutas, sino que aquí lo que nos va a interesar más es que no haya tanto desgaste en el inserto y que no haya tanta vibración. ¿De qué nos va a servir el rompevirutas? El rompevirutas, como su nombre lo dice, va a ir quebrando la rebaba o la viruta del material y va a evitar que se nos vaya juntando en la pieza o que se empiece a embarrar contra la herramienta o contra la pieza, porque eso también puede generar muchas dificultades a la hora de estar maquinando. Y aquí tenemos los rompevirutas para insertos positivos. Simplemente vamos a manejar dos. El KM, que es un rompevirutas multigrado, puede utilizarse para aceros en general, aceros inoxidables y fundición. Y el AL. El AL es el rompevirutas que tenemos para materiales no ferrosos, lo que ya hemos hablado. Latón, bronce, aluminio, resinas, plásticos, todo ese tipo de materiales blandos. Ahorita le voy a ceder la palabra, va a continuar mi compañero Oscar Fernández. Como les había comentado mi compañero Iram, si alguien tiene alguna duda, al final damos un poquito de oportunidad para ese tema. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí Oscar Fernández para dar continuación al webinar de insertos. Hasta el momento, bueno, haciendo un resumen, hasta el momento hemos visto prácticamente tres cosas. Primero, la nomenclatura de un inserto en el que vemos sus características y dimensiones para reconocer un inserto. La segunda parte que también nos habló un poco Fernando, que son los rompevirutas. Y a mí me va a tocar explicarte esta tercera parte o última parte para tener completa la nomenclatura de los insertos que hace referencia a los recubrimientos. Bueno, ¿qué es un recubrimiento? Un recubrimiento en sí es un revestimiento, una capa de material extra que se le adiciona al inserto o ya puede ser una herramienta de cualquier otro tipo. Este revestimiento tiene el propósito de darle una mayor dureza a tu herramienta, una mayor resistencia al calor, una resistencia al desgaste, también una mayor lubricidad, y todo esto va a resultar en una mayor vida útil de la herramienta. Es por ello que se recomienda para casi cualquier herramienta recubrirla o adicionarle un recubrimiento extra para sacarle un mayor provecho. En el caso de los insertos vamos a encontrar dos tipos de recubrimientos, que es el CVD y los PVD. Ahorita vamos a ver a detalle en qué consiste cada uno de ellos. Primero tenemos los recubrimientos CVD, con su traducción al español, que es recubrimientos por deposición química de vapor. Los recubrimientos CVD consisten en someter a la herramienta en una cámara donde se expone un vacío, y en esa misma cámara vamos a encontrar el material de recubrimiento que va a estar expuesto a reacciones químicas, y de esa forma se va a ir adheriendo a la superficie del inserto. Para los recubrimientos PVD tenemos que son recubrimientos por deposición física de vapor. Consisten en un procedimiento parecido a los CVD, pero en este caso el elemento que se le va a adherir a tu inserto viene en una presentación de gas o de vapor. Ese vapor va a estar dentro de esa cámara y de igual forma se va a ir adheriendo a la superficie de tu herramienta o de tu inserto. Así es como funcionan los recubrimientos que manejamos para los insertos. En resumen, el recubrimiento CVD se da por adherencia de material a través de reacciones químicas de los elementos, y el PVD, la adherencia se da a través del contacto del vapor
del recubrimiento con la superficie del inserto. Esa es la diferencia que encontramos entre estos dos tipos de recubrimientos. Ahora vamos a mostrar los recubrimientos que ofrecemos para ti dentro de toda nuestra gama. Para insertos, bueno, les comentaba Fernando que tenemos insertos negativos y positivos. Para insertos negativos manejamos la siguiente oferta de recubrimientos que vemos en pantalla. Para ceros vamos a tener tres tipos de recubrimientos. Los TP15, TP25 y TP34. Todos ellos perfectamente divididos para las operaciones que vas a hacer, que generalmente se aplican para operaciones de torneado, que va desde acabados, semiacabados y desbaste. El primero de ellos, que es el TP15CG, lo recomendamos principalmente para operaciones de acabado y semiacabado. El TP25 es nuestro recubrimiento de medio y recomendamos para operaciones de semiacabados a desbastes ligeros, apenas empezando a hacer operaciones de desbaste. Si es tu caso, ya hacer un desbaste en algún tipo de acero, lo más recomendable sería utilizar un recubrimiento TP34CG, que ya es completamente recomendado para operaciones de desbaste. Eso en la parte de aceros. Para aceros inoxidables también tenemos una oferta amplia que abarca los tres tipos de operaciones. Tenemos el CM6125, TS15CG y TM10B. Para operaciones de acabado, primero encontramos el TS15CG. Este recubrimiento que recomendamos para operaciones de acabados en aceros inoxidables. Si quieres aumentar un poquito más la capacidad de remoción de material, en este caso lo más recomendable sería el CM6125, que te da rango de operación para acabados y semiacabados. Si en cambio ya quieres hacer mayor desbaste, mayor remoción de material, lo más recomendable sería un inserto con TM10B, que ya va para operaciones de semiacabado hasta desbaste. Para hierro fundido se disminuye un poquito más la oferta. Contamos nada más con dos tipos de recubrimientos, que es el TK15CG y el TK25CG. El primero de ellos va más que nada encaminado para operaciones de acabados y semiacabados, mientras que el TK25CG ya es lo más recomendable para operaciones de desbaste. Te darás cuenta que en el apartado de aleaciones termorresistentes o superaleaciones, la oferta es únicamente un tipo de recubrimiento y nada más va orientado para operaciones de acabado. Ese tipo de materiales son muy difíciles de tratar, entonces es por ello que la aplicación que damos o que recomendamos únicamente es para acabado, con poca profundidad de corte y pocas revoluciones. Hasta este momento, hasta aquí los recubrimientos para insertos negativos. También manejamos insertos positivos y ellos a su vez también manejan recubrimientos. Algunos son los mismos recubrimientos que usamos para insertos negativos. Para acero únicamente manejamos dos, que es el TP25CG, que igual lo manejamos para insertos negativos y se recomienda de igual forma para operaciones de semiacabado a desbaste. También en este apartado de insertos positivos vamos a encontrar el recubrimiento CP2425. Este recubrimiento es un recubrimiento muy versátil. Si te das cuenta, podemos utilizarlo para tres diferentes familias de materiales. Para aceros al carbón y también para aceros inoxidables y hierros fundidos. En el apartado de aceros inoxidables es el único recubrimiento que vamos a encontrar. Mientras que en hierro fundido ya tenemos otras opciones, que es el TK15CG, el mismo que encontrábamos para insertos negativos para operaciones de acabado y semiacabado. Y de nuevo el CP2425, este recubrimiento altamente versátil que para hierro fundido va a ir muy bien para operaciones de acabado a desbaste. Ya para terminar, encontramos que para insertos positivos para aplicaciones en materiales no ferrosos, tenemos un recubrimiento, por decirlo así, el TN10B, que en realidad es la pastilla de carburo sin recubrir, así lo llamamos, así es la nomenclatura que le damos, pero en realidad no es ninguna capa, es el inserto completamente limpio, sin ningún recubrimiento.
y este recubrimiento va destinado sobre todo para operaciones de semiacabado a desbaste. Hasta aquí ya vimos lo que son las dimensiones, características de los insertos, los rompevirutas que trabajamos y los recubrimientos. Ya para entrar en la última parte del webinar, vamos a hablar un poquito de las velocidades y de los avances. Por ahí veo en el chat que están teniendo algo de problema con el audio. Si sigue habiendo problemas, por favor, notificármelo para darle solución. Pero bueno, continuamos. En el apartado de velocidades y avances, pues son prácticamente dos datos indispensables para cualquier herramienta, y para los insertos no va a ser diferente. Son dos datos importantísimos que debemos de tener en cuenta al momento de trabajar nuestras piezas. Para esto, cualquier fabricante de insertos, cualquier fabricante de herramientas ya tiene tablas en las que te va a proporcionar los datos o los valores para correr o para tratar el material que vas a maquinar. Siguiente. En este caso, bueno, haciendo un poco de revisar un poco las características o lo que vamos a encontrar en una operación de torneado. Como vemos en la pantalla, vamos a encontrar nuestra pieza, que sería esta barra cilíndrica, este elemento de revolución, acompañado del inserto con su portainserto. Dentro de esta operación hay ciertos datos que son muy importantes o que siempre debes tener en consideración. El primero sería el diámetro de la pieza, que es el diámetro original que va a tener tu pieza. Después, la profundidad de corte, que la profundidad de corte va a ser qué tanto vas a meter el filo del inserto sobre la pieza. También vamos a encontrar la velocidad de corte, que la velocidad de corte pues la podemos definir como la velocidad a la cual un punto de la circunferencia de nuestra pieza gira o pasa al frente del filo del inserto. También otro dato muy importante es el avance. El avance también lo podemos definir como la distancia que la herramienta o que tu inserto avanza a lo largo de la pieza por cada revolución. Dicho de otra forma, tu pieza está girando, tú tienes tu inserto en cierta posición y por cada vuelta que dé tu pieza, el inserto va a avanzar cierta distancia sobre la pieza. Eso es lo que quiere decir el avance en palabras más simples. Y hasta aquí, y por último, las revoluciones por minuto, que sería pues la velocidad a la que gira toda tu pieza en general. Hasta aquí los datos más importantes que debes de tener a consideración cuando se trata del cálculo de velocidades en torno. Vamos a ver un pequeño ejemplo para tratar de ilustrar un poco mejor en qué se ocupa cada característica o cada dato. Aquí tenemos un problema. En un taller se necesita realizar un eje. El material de trabajo es un acero 1018. La dureza que tiene el material la reportan de 120 HBN, que quiere decir que tiene una dureza de 120 Brinell. El diámetro inicial de nuestra barra es de 4 pulgadas y necesitamos rebajarla a 3.9 pulgadas. En este caso se va a utilizar un inserto CNMG PM4. Su recubrimiento es un TP25CG. Lo que tenemos que hacer es calcular las RPMs a las que deberá girar el husillo del torno. Bueno, del problema podemos obtener los siguientes valores. Primero, el material de la pieza, que es acero 1018. Su dureza es igual a un dato importante para podernos guiar en la selección del inserto, de 120 Brinell. Nos dan la geometría, la forma del inserto, su recubrimiento, el avance y la profundidad de corte. Bueno, el primer paso para hacer el cálculo es irnos a tablas. Nosotros tenemos tablas para cada tipo de inserto dependiendo de su material.
nos dicen que el material de trabajo es un acero 18. En la tabla que te muestro en la pantalla podemos ver que tenemos diferentes campos. Primero, ISO, que hace referencia al material según la norma ISO. El material de la pieza va muy relacionado con la primera columna. Te ofrecemos materiales de ejemplo que va un poquito más exacto, ya no tan englobado para qué tipo de acero, ya vamos un poquito más específicos a qué tipo de acero estás trabajando. Después encontramos la dureza Brinell. Y ahora sí, lo que nos interesa, que son las velocidades recomendadas. Aquí vemos los 3 tipos de recubrimientos que vamos a encontrar en nuestra gama. Y para cada uno de ellos su avance, que va de 0.04, de 4 milésimas hasta 12 milésimas de pulgada en algunos casos. Y los valores finales, que eso ya sería directamente las velocidades de corte. Presentando esta tabla, ahora sí ya podemos proceder a hacer el cálculo. Tenemos que es un acero 1018. Entraría en la primera fila en durezas menores a 125 y nos están diciendo que el recubrimiento a usar es un TP25CG. Lo que hacemos es irnos a la tabla, encontramos y nos ubicamos en el recubrimiento TP25CG, que sería este de en medio. Para este recubrimiento, como punto inicial, en el problema nos da que podemos comenzar con un avance de 8 milésimas. Entonces, lo único que hacemos es encontrar estos 2 campos, el avance, con el tipo de material, por lo que nos da que la velocidad de corte recomendada para ese inserto es de 1245. Coincide en ese dato marcado en rojo. Esa sería nuestra velocidad de corte. Ahora lo que hacemos es tomar todos estos valores e introducirlos a una fórmula. Seguramente esta fórmula ya la has visto antes. Es esta de aquí. N es igual a la velocidad de corte por 12 entre pi por el diámetro de la pieza. Lo que hacemos es sustituir valores. La velocidad de corte es esta que obtuvimos de tabla, los 1245 pies por minuto, multiplicados por 12, que es un valor constante, a lo mismo que pi, que tiene un valor de 3.14. Y lo único que nos faltaría sería el diámetro de pieza, que si recordarás del problema, nos decía que el diámetro original de la pieza era de 4 pulgadas. Sustituyendo todos los valores, obtenemos que las revoluciones, las RPM recomendadas para trabajar ese eje de acero 1018 es de 1189 revoluciones por minuto. Así es como hacemos el cálculo de las revoluciones. Si te das cuenta, aquí hay variables muy importantes. Básicamente se reducen al tipo de material, al tipo de recubrimiento y nada más. A partir de ahí ya son valores que podemos ir probando poco a poco. Ok, veo que en el chat sale una duda de si 8 milésimas son de la profundidad de corte. No, las 8 milésimas vienen del avance. La profundidad de corte era de 0.2 milésimas. Esa profundidad de corte la profundidad de corte es un valor que se toma ya por experiencia o por prueba y error, en el que para ese valor, para ese material, pues como un valor de 2 milésimas como punto de inicio es el que tomamos, solo para este ejemplo. Digo, puede ser diferente. Pero contestando la pregunta, no. Las 8 milésimas van o hacen referencia a el avance que le vamos a meter. ¿Sale? Bueno, continuamos. Ya estamos casi por terminar. Ya para terminar, vamos a hablar un poco de los cuidados y las consideraciones que debemos de tener cuando usamos un inserto. Las recomendaciones también son aplicables para las que damos para otras herramientas. Primero, pues la lubricación es un tema importantísimo para cualquier herramienta, ya que debemos de cuidar que el calor se disipe de la mejor forma posible. En la imagen te presento un diagrama
de cómo nosotros recomendamos que se disipe el calor en tus procesos de mecanizado. El 10% del calor que se genera en la operación, lo ideal es que se pierda en el filo de tu inserto. Otro 10% debe disiparse en la pieza de trabajo, mientras que la mayor parte de calor, lo estamos hablando que debe ser un 80% del calor que se genera, debe disiparse en la viruta que saldrá disparada fuera de tu operación. Esa es la forma correcta o la forma que recomendamos que se debe disipar el calor para pues un mayor rendimiento. Perdón. Ya como para finalizar, algunos cuidados en general que debes de tener en cuenta para sacar el mayor provecho a tus insertos. Primero, debes de asegurarte que las velocidades y los avances que estás utilizando para el tipo de inserto debe de ser el adecuado. Como vimos en el problema, cuenta todo. Cuenta el tipo de material, a qué familia pertenece, su dureza, su avance, el tipo de recubrimiento. Esto obviamente va a variar dependiendo el fabricante, dependiendo tu proveedor de herramienta, pero todos deben de proveerte de esa información, de las velocidades y avances correctos para que el inserto dure de forma adecuada. Otra cosa muy importante es el montaje y desmontaje de la herramienta. Con esto queremos decir que el inserto debe estar perfectamente ajustado en tu portainserto y a su vez el portainserto debe estar perfectamente ajustado en tu máquina para evitar cualquier sorpresa, para evitar que se bote, que se rompa. Entonces es muy importante atornillar, apretar de forma segura todos nuestros componentes. El tipo de material, debemos estar seguros qué es lo que estamos trabajando, no equivocarnos con sus durezas, con el tipo de material, ya que no va a servir de nada el inserto o el montaje que hayas hecho si el material no es el adecuado o no es para el inserto recomendado. Las condiciones del material, con esto queremos decir que el material pues, debe estar perfectamente limpio, libre de impurezas lo más que se pueda, libre de óxido, libre de ácido o cualquier otro elemento que pueda afectar a tu inserto. Y para finalizar, pues una correcta lubricación, tratando de dirigir el lubricante o el aceite de corte en los puntos críticos o donde se está generando toda la operación. Y bueno, hasta aquí, compañeros, sería el webinar de insertos y sus aplicaciones. Nada más me queda darte las gracias por acompañarnos en esta hora, por acompañarnos el día de hoy.